Hola, nos vamos a dar un verdadero gusto. Estamos ahora con uno de los escritores contemporáneos argentinos más conocidos y reconocidos, y merecido es. Vamos a hablar con Eduardo Sacheri, en particular de su última novela, Demasiado Lejos, antes del lanzamiento de la siguiente, no la voy a complicar, y además vamos a estar hablando un poco sobre el método de escritura. Vamos a tratar de meternos un poco en la cocina. Hola Eduardo, bienvenido, un placer que estés en Conversaciones. Muchas gracias, Hugo. Un placer para mí. Vamos a disfrutar. Además tenemos viejos conocidos en común, incluyendo a mi suegro o una amiga, así que no vamos a hablar de esa, aunque tiene un toque de la pregunta de sus ojos de por medio ahí. Vamos a lo nuestro. Dale. Primera pregunta que tengo que hacer porque la productora si no me asesina. ¿Qué te trajo hasta acá? Yo creo que la necesidad de entender mi propia vida, aunque suena reampuloso, digamos, ¿para qué leo? ¿Por qué leo ficción? Para encontrarle sentido a las cosas. En algún momento de mi vida, ponerme a escribir fue dar un pasito más en esa búsqueda. Creo que todos nos hacemos preguntas. Escribir para mí es un modo provisorio, imperfecto, pero súper útil para responderme. Me estás dando el pie clarito para Demasiado Lejos, la última, la novela más reciente de Eduardo, que aborda el conflicto, la guerra de Malvinas. Ahora vas a explicar cómo, pero yo quiero primero preguntarte el por qué. ¿Por qué este libro? Yo creo que como licenciado en historia, que es mi formación en realidad en la universidad, eh, siempre me interesa vincular mi pasado personal, el pasado de la sociedad con nuestro presente. O sea, el que viene al palo de la historia está todo el tiempo usando el pasado para entender el presente. Y en general me llama mucho la atención los silencios sociales. Esos silencios motivados por la incomodidad, la culpa, el enojo, habrá que ver. Y me parece que el tema de la guerra de Malvinas es un tema incomodísimo que ha motivado un silencio muy pesado de muchos años, de mucha gente. Y no digo de sus responsables, digo de la sociedad en general. Y entonces meterme con la guerra de Malvinas tuvo que ver con eso, con interrogarme sobre ese silencio y sobre esos meses vertiginosos de 1982 y sobre quiénes fuimos los argentinos y qué hicimos en esos meses y qué cosas de los que hicimos nos pesaron tanto después como para yo no fui, yo no estuve, yo no sé, hablemos de otra cosa, que es algo que me molesta. ¿Por qué hablemos de otra cosa? No, hablemos. Vos tenías en ese momento 14 14 años, años. con lo cual era un abordaje irregular, porque si sí, estás empezando a entender como un adulto en formación en ciernes, pero también te faltaba mucho insumo a vos para poder abordarlo de manera completa. Seguro, seguro, pero al mismo tiempo desde el punto de vista de la memoria, que es algo emocional, la memoria es sobre todo emocional, no es la historia, el recuerdo del mundo de los adultos en mi barrio, en mi escuela, en los medios, haciendo las compras, es muy vívido. En todo caso, lo que tuve que hacer para la novela fue documentarme seriamente, ahí sí como un licenciado en historia, y decir, espera un momento, la parte diplomática de la guerra, la parte militar de la guerra, los medios y la guerra, la comunicación oficial del gobierno militar y la guerra, y armar todo ese conjunto como para darle una solidez que sí, mi memoria de un chico de 14 no incluía de ningún modo. Vos marcaste incluso en esta línea del silencio que hasta resulta notable la baja cantidad de novelas que hay sobre Malvinas después de, o a lo largo de 40 años. Hay, sí, por supuesto que hay, Sí, sí, pero digamos, pero, comparado con otros pero periodos comparado, históricos, y uno podría decir, bueno, pero no, claro, porque la tragedia de la guerra, la tragedia del momento, pero hay otros momentos recontra trágicos de la Argentina reciente. Ejemplo, la represión de la dictadura, que ha generado un montón de ficción. Cuando digo un montón de arte alrededor, digo novelas, películas, canciones, obras de teatro. Malvinas
poco y nada de todo eso. Mi sospecha es que tiene que ver con esta incomodidad de... Porque no es lo que hizo el gobierno militar simplemente en la guerra de Malvinas, es qué hicimos nosotros. Y la novela tiene que ver con eso. Ahora, me interesa la pregunta de sus ojos. Aclaro que les digo la pregunta de sus ojos para que los que no leyeron la novela, la novela se llama La Pregunta. La película se llama El Secreto. Que aclaro algo más, lean la novela porque el final, sin spoilear, es distinto. Con lo cual invito a leer La Pregunta de sus ojos. Cuando vos en La Pregunta abordaste un periodo muy también incómodo, negro de nuestra historia reciente. Ahora, el feedback que tenés con los lectores, cuando estás en la interacción en una feria, vos sentís que hasta incluso era distinto la de los lectores en La Pregunta de sus ojos, ese periodo histórico, que con respecto a Malvinas, con esta nueva novela. Mira, el feedback en general, lo que tiene de mejor es que notás cómo el lector se siente estimulado a seguir pensando en ese periodo. Envolverlo a pensar, a lo mejor abandonando algunos preconceptos. Y es suficiente con eso para mí. Yo, Ya digamos, si lográs eso. es que lo logra no es mi libro, ¿viste? Así dicho ampulosamente, sino una invitación amable y poco solemne, donde yo no te bajo línea de tenés que pensar esto, porque es digamos, cuando la ficción se pone al servicio de la militancia, la que sea, desbarranca. Para mí la ficción tiene que ser una invitación, apenas un tocarte el hombro y decir, che, volvete a pensar en este periodo, en esta situación, en este problema. A pensarlo según tus términos, no los míos como autor, sino los tuyos como persona, eventualmente como testigo y partícipe o no. En ese sentido veo que es un lindo estímulo y los lectores suelen recibirlo como, me puse a pensar en esto. Yo con eso estoy sobradísimo. Ya lograré eso. Ahora, vos marcas que hay veces en las cuales una incomodidad o un silencio o una pregunta que vos te haces a vos mismo te sirve como disparador. Pero yo me había hecho acá justamente la pregunta de, claro, sí, los anteojos son por equipo presbicia, arranqué. Que ¿cómo seleccionás los temas que derivan en una novela? O dicho al revés, ¿por qué algunos temas que te intrigan, te inquietan, te movilizan, sí terminan en novela? Yo creo que depende, hay como una especie de obsesiómetro interno. O sea, yo creo que todos pensamos sobre un montón de cosas a lo largo de cada día. Lo que he aprendido a detectar con el transcurso de la vida es ¿por qué pienso tantas veces en esto? Más que en el tema A más que en el tema F. Y entonces me basta con, bueno, evidentemente me importa el tema A. Y ni siquiera tengo claro por qué me importa tanto o qué es lo que me importa tanto. De toda esa mega... Pero sé que me servirá indagar, escribir un libro, poner unos personajes a jugar en ese mundo. Me voy a sentir mejor cuando lo termine. Y mi vínculo con ese tema va a ser mejor. No digo que lo voy a arreglar o que voy a solucionar nada, pero voy a estar mejor. Ese es un poco, así me funciona con cada novela. A lo mejor, como todo trabajo, cuanto más lo haces, mejor te llevas con eso. O hay ciertos jueguitos que vas aprendiendo. Entonces ahora ya sé que es así. Lo que de entrada era una exploración más caótica o más insegura, hoy en día es corroborar, bueno, dale, va a estar bueno escribir sobre esto. Aunque no tenga muy claro por qué quiero escribir sobre esto puntualmente. Al mismo tiempo, desde que vos decís esto ya está acá y te empieza a hacer como el lorito en el hombro, ¿cuánto tiempo puede llevarte hasta que vos decís, no, vamos a abordar este lorito, vamos a preparar en serio? Puede ser años dando vueltas en la cabeza. A veces sí, a veces son años hasta que le encuentro, porque también tengo que encontrar una trama que eventualmente le puede interesar a quien lee. Yo creo que uno puede escribir solo para uno mismo. Creo que uno siempre escribe para uno mismo,
pero también en algún momento quiere conectarse con otro. Entonces ahí hay una trama para construir, Vamos a arrancar con eso. Porque estábamos charlando fuera de cámara que yo le había dicho yo me quería meter en el método Sacheri. Vos, por lo que te leí en una entrevista, están de los que dicen arranquemos y que la pluma te lleve para donde te lleve, y los metódicos. Y vos sos equipo metódico. Equipo recontra Sos, metódico. aunque sos independiente, podríamos decir que sos bilardista. O sea, sos... ¿Cómo se te nota la plata, Hugo? Entonces, vos te sentás y decís, quiero arrancar por acá, quiero abordarlo de este modo, porque podrías haber arrancado, a ver, por ejemplo, demasiado lejos. Podríamos haber arrancado desde la perspectiva, desde mirada contemporánea, mirando para atrás. O en tiempo presente, que fuera 1982, donde ya tenés hasta la discusión. ¿Lo vas a arrancar en primera persona o en tercera persona? ¿Lo vas a contar como una novela coral o lo vas a contar como... O sea, hay un montón de decisiones que hay que tomar. Bueno, todas esas decisiones, primero las argumentales y después las literarias, las tomo antes de empezar a escribir. De una. Es decir, suponete, en estas de Malvinas, primero ponerme a leer para realmente tener un conocimiento sólido de los sucesos históricos. Después ponerme a pensar, bueno, a ver, ¿qué construcción ficticia voy a montar yo sobre estos sucesos históricos? ¿Qué personajes me sirven? Suponete, no quiero a Galtieri, a Thatcher, a Costa Méndez o a Menéndez, el gobernador, no me interesan. Pero ¿cómo me entero de lo que pasa en casa de gobierno? Bueno, con un mozo y un cocinero. ¿Cómo recreo la opinión pública cambiante de esos meses vertiginosos? Con 4 tipos que discuten en un bar. ¿Cómo me entero de la parte diplomática y las negociaciones? Con una chica que trabaja en Cancillería. Todas esas decisiones yo las tomo después del momento de informarme y organizar esa especie de estado de la cuestión historiográfico. En el segundo momento armar los personajes. Te freno ahí. Que a su vez vos no solamente definís personajes, sino también la ubicación. Porque vos decidís que la novela sea Buenos Aires. No que te vas por ejemplo, a la Patagonia, vos decís, podrías haber elegido Comodoro Rivadavia, por ejemplo, o Río Gallegos. Es que a mí me interesa, digamos, hay 2 motivos para eso. Para que lo haga entre la ciudad y el Gran Buenos Aires. Y la zona oeste del Gran Buenos Aires. Una, que me interesan las grandes mayorías. Y demográficamente, Buenos Aires y Gran Buenos Aires es mucho más mayoría que la costa patagónica, que tuvo una vivencia diferente de la guerra. Y otro motivo, que es el mundo que conozco. Para yo ambientarte una ficción en Comodoro Rivadavia, debería conocer mucho mejor Comodoro Rivadavia. Porque Pero ahora te freno ahí. Porque ahí tenés otro desafío entonces para la novela que Dios mediante saldrá en noviembre, que es cómo darle verosimilitud a algo que ocurre en las propias islas. En realidad te digo, originalmente era una sola novela. Los personajes de Buenos Aires y esos soldados que arrancaban en Buenos Aires y se iban a las Malvinas. Y mi idea de novela era, esta cosa coral los incluía. Porque a veces vos podés planificar mucho, pero a veces la planificación falla. Y me pasó, cuando yo llegué 13, 14 de abril, cuando tenía a los soldados en las islas, empezó a crujir. Crujía porque no tenía nada que ver lo que vivían unos personajes con los que vivían otros. Freno ahí, vamos, porque esta es interesantísima. Ahí como escritor te agarra una suerte de mejunje. Decís, ¿qué hago? ¿Abandono el proyecto? No sé para dónde andar. Por lo que tengo entendido, te tomó semanas encontrarle... La parálisis a veces es buena consejera. Decir, ¿por qué estoy paralizado? Si yo ya a esta altura... Sos un escritor profesional que sabe de recorrido, sabe de métier. Pero cuando tengo toda la estructura, sigo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy detenido? Y me respondo, ¿y porque son 2 novelas? Me guste o no me guste, son 2 novelas. No son una continuación de la otra, son como un espejo. Entonces, dije, esta es la novela de los de Buenos Aires. Demasiado lejos. Y cuando terminé, el último día,
capítulo final de Demasiado Lejos, al día siguiente ya estaba escribiendo de regreso el 2 de abril, pero no desde la mirada de una madre que despierta a sus hijos con la radio a todo volumen porque Argentina desembarcó en Malvinas, sino con uno de esos hijos que fue soldado conscripto el año anterior y es despertado por su madre con el volumen a todo lo que da. Entonces vos tenés ahí esa otra construcción. Vamos a aclarar algo, ¿no? Aunque falta para noviembre. El lector, tus lectores, me incluyo, vamos a poder leer una novela sin necesariamente haber leído la otra. No es que se encastran. No. O sea, se encastran Sí, si querés, y se enriquecen. pero no es obligatorio. Exacto. ¿Ves? Por respeto al lector. Porque yo me siento como lector, te digo esto. Cuando yo leo una novela, entiendo que tiene que ser un universo cerrado en sí mismo. No me termines la novela anunciándome Continuará. que para que entienda, claro, no me pongas un continuará. Para mí la literatura funciona de otro modo. Pero párate, freno, porque Carlos Ruiz Zafón, escritor barcelonés, que escribe la tetralogía, Sí. cada una de esas novelas se podía leer por separado, las podías leer en cualquier orden, pero a su vez, si vos leías las 4, se enriquecían mutuamente. Sí, En este caso, podría ocurrir que quien empiece leyendo la novela que saldrá en noviembre, perfectamente después puede sentirse invitado a leer Demasiado Lejos, que es la que estás ahora Sí. impulsando, y no es que se pierde algo. Ojalá que suceda, Hugo. O sea, me encantaría que pase eso, porque eso hablaría de el lector sintió placer, le gustó, se sintió estimulado, entonces va a ir a buscar la otra novela. Si pasa eso está bárbaro, pero si no pasa está bien también. O sea, que cada novela se baste por sí misma. La segunda sí es absolutamente bélica. Es absolutamente bélica porque son Lo que pasa allá. 3 conscriptos, un subteniente, un teniente, un mayor y algún otro suboficial en las islas. Que otra vez optás por lo que vos definís como personitas, es decir, las personas en el terreno, no los que están en el último piso tomando decisiones macro, sino el que está. Es que la decisión esa, ¿sabes con qué tiene que ver, Hugo? Con que la mayoría de nosotros somos personitas. Y te diría casi que hasta los que se creen que son otra cosa, la mayor parte de su día son personitas. Personitas no en términos peyorativos, sino No. Yo me considero una personita, y no, Sí, no sí, lo digo en sí. términos peyorativos, sino tenemos ciertos intereses, ciertos deseos, ciertos horizontes, ciertas necesidades muy básicas. Y vuelvo a lo que te respondía primero. O sea, yo en el fondo, la vida que quiero entender es la mía. Y mi vida es la de una personita. No es la de ningún vaya a saberse qué. En el fondo creo que está bueno porque conecta con más lectores. O no sé, capaz que. Porque también hay una literatura dedicada a los grandes personajes y funciona. Pero a mí no me funciona. Por eso, o sea, me parece mucho más interesante como personaje el mozo de Casa de Gobierno que Galtieri. Y además hay un montón de modos de abordarlo a Galtieri. hasta por lo que el otro percibe sobre. Yo prefiero quedarme con eso, del tipo que le lleva el café. Y eventualmente entra en una reunión que están todos los popes y está Reagan en el altavoz del teléfono el 1 de abril tres frases diciéndoles, sueltas. no, claro, no invadan. Pero prefiero que sea el mozo el que pesca eso y no. Pero no solo con Galtieri o ese, en general. Vos fíjate que vos hablabas de la pregunta de sus ojos. El trasfondo es el gobierno de Isabel Perón. Pero es el Isabel, trasfondo. exacto. Allá atrás. O sea, y en la película eso se respeta. Vos no ves, está bien, la ves a Isabel Perón con un custodio que es el que te importa. Pero es un funcionario de quinta categoría del Ministerio de Bienestar Social de López Rega. No es López Rega el que desata esa parte de la trama. Podés con IA. Podés con KPMG. A ver, a la hora de elegir los nombres de esas personitas, Sí. Pérez Reverte me dijo que él coleccionaba los nombres. ¿Vos? Pero estás hablando de un tipo que encontró a la triste. Exactamente. ¡Qué envidia!
qué envidia y qué agallas la de Pérez Reverte. Porque si yo lo encuentro la triste no me animo. Igual. Exactamente, si parece un poco mucho. Me parece un poco mucho, pero va Pérez Reverte, te lo pone... Pero vos, por ejemplo, a Sí. la hora de elegir a Carlos y Carlitos, porque podrías haber puesto Carlos y Tomás, o podrías haber puesto lo que fuere. Me gustaba... Bueno, eso es bastante de mi generación. Sí. Esos conscriptos son de mi generación. Todavía se usaba bastante esto de padre e hijo con el mismo nombre y el hijo anclado en el diminutivo. Fíjate que nosotros como padres no hemos tendido a hacer No. eso en general. Pero yo tengo varios amigos, Cuyos padres... Entonces me parecía interesante como pintura de época casi, que además te obliga de cierta manera. Llamarte como es tu algo padre. deliberado. Porque es justamente, ya solo con el jugar con el Carlito, vos ya estás metiendo al lector en una época, que es justamente la de los diminutivos para los hijos del mismo. Y esto de Carlos y Carlitos, y además es una manera, de, me parece, de retratar una época distinta a la nuestra. Sobre todo para los lectores más jóvenes, es un modo de mostrarles un mundo donde los mandatos, las herencias, los legados se tramitaban de otro modo. No digo si mejor o peor, no me importa. Pero al mismo tiempo, así como vos en otra novela hablas de Mendizábal, ese es un apellido elegido. Sí. Del mismo modo que, como si fuera, en qué momento se jodió el Perú, Zabalita. Vargas Llosa le apuntó. Pero mira los ejemplos que me estás Bueno, dando. sí, bueno, querido, Alconada. sí. Me estás Bancátela. matando. O sea, Bancátela. voy Pero a irme vos- con el vos, rabo por entre ejemplo, las patas. Solano Mm. está elegido. ¿Sabés que en general siempre están elegidos? Y nunca son resultado de la primera opción. Suponete, no los elijo. Eso sí es algo que dejo para la propia escritura. Los nombres. En mis esquemas, los personajes tienen el nombre de su rol. Ejemplo, Alcira, en Demasiado Lejos, es la secretaria de Cancillería, no es Alcira. Y a lo mejor cuando empecé los borradores de la novela tampoco era Alcira. A lo mejor fue Alcira la segunda o tercera vez que apareció y quedó. Es más, a veces me pasa, en plena edición del libro, que me como un problema, me como un error. O sea que me quedó un personaje, suponete Solano o Weisman, que en algún capítulo quedaron nombrados de otro modo. Y pasa. Y como encima yo estoy leyendo en la corrección, pero estoy atento a otras cosas, me ha pasado de que queda impreso. Y en la segunda edición, que por suerte vos tenés muchas ediciones, ¡ay! Corrijamos. ¿Escribís a máquina, computadora? Escribo en general, yo hago un montón de esquemas en esa etapa que te digo. Globitos, te he escuchado decir. Vos lo ves y parecen apuntes de la facultad. Cuadernos de apuntes de la facultad. Y después escribo en computadora. Pero ¿sabes lo que hice últimamente? Le metí a la computadora el sonidito de la máquina de escribir. Porque es volver a tribunales, Alconada. O sea, 5 años en tribunales. en el juzgado de sentencia. Letra Primero Q. de Carmen Argibay, genia, y luego de Jorge Micheli, genio. Por eso vos hablabas de esta Correcto. referencia. Mirá qué pequeño es el mundo a veces. Computadora. Computadora, Imprimís y edición tachado a mano. mira, siempre la corrección es en papel. O sea, Tachar, necesito tachar, papel. Y en general, una vez que tomé impulso, voy hasta el final. Y recién después corrijo. O sea, si vos mirás mis borradores son capítulo 1, 2, 3, 4, 5, me manqué. 1, 2, 3, 4, me manqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¿Y dónde acá? No porque no haya un montón de errores, pero es como son errores subsanables. Entonces, viste, como que vos seguís Sí. y por el retrovisor ves que, uy, acá voy a tener que volver, pero No quiero perder el ritmo, sigamos. claro, es como agarrar el tono, viste, como tomar la melodía. Vamos, decir, porque esto por ahí le va a servir a algunos que quieren seguir tus pasos. ¿Escribís a la mañana, escribís a la tarde? mira, afortunadamente tengo el tiempo para escribir a la mañana y escribir a la tarde. Sí, pero eso ha sido ahora. Si no, buscabas tiempos, oportunidades, digamos. Sí. O era decir, me obligo sí o Mira, sí. yo creo que es difícil dar consejos,
Pero para quienes escriben y tienen poco tiempo, que es lo que más suele pasar, yo confío más en el poco tiempo todos los días posibles que en tengo una tarde cada 15 días y me dedico. O sea, No, porque ahí para cuando agarraste el ritmo de lo que habías largado. exacto, porque me parece que en la recurrencia cotidiana, aún en la frustración de, che, tuve 40 minutos hoy nada más, no importa, te va a quedar picando en la cabeza, pero seguí mañana, aunque sean 20 minutos mañana. Sí, pero en 20 minutos no hago nada, no ¿Y importa. cuando decís, ya está? No te digo, a ver, no en la escritura, porque la escritura, como decís, como son metódicos, decís, yo quiero terminar acá, sino en la edición. De Eh, decir, hasta acá, no lo toco más. Mira, mi editora, yo tengo la misma editora, Julia Salman, desde el 2007. Lo que vale eso. Entonces, peloteamos viste, tenemos como una gimnasia de primera pasada, segunda pasada, tercera pasada, y medio como que los dos sabemos, pero aparte es súper exigente ella con ella y conmigo. Entonces, yo me quedo tranquilo que para cuando Julia dice, listo, estamos. Y también con una convicción, Hugo, nunca va a quedar perfecto. Que es una enseñanza para la vida, para mi Te ha vida. pasado de abrir y hacer, ¡ay! Pero sí, y no pasa nada. O sea, no pasa nada, no. Uno exclama eso, pero todo en la vida tiene fallas. Entonces, si uno va a dejar de hacer las cosas, y no estoy hablando de literatura ahora, si uno va a dejar de hacer las cosas porque no van a quedar No, perfectas, olvídate. hacela como te salgan. Lo mejor que puedas, pero como te salgan. ¿Cuánto te involucras incluso en la tapa? Y por ahí el que nos está viendo dice, eso es anecdótico. No. Mira, me involucro mucho, pero no soy de tratar de imponer mi mirada. O sea, con mucho tiro una idea, suponete en demasiado lejos, y me gustaría una imagen suburbana con un taller mecánico y una bandera, que tiene que ver con la trama por una de las familias de combatientes que van. Pero hasta ahí llego, porque siento que los que saben son otros. Eso me pasa con el mundo del cine. ¿Viste? Yo escribo un guión, Sí, sí, sí. le voy a meter, voy a insistir, voy a combatir, voy a argumentar. Pero hay un punto, si viene el director y me dice, no, Eduardo, Mi esto, mirada es esta. mi mirada es esta y yo esto te lo resuelvo poniendo la cámara acá, bueno, ok, listo. O sea, El que que sabe, sabe sabe. de cine es otro, listo. Vamos cerrando y para eso mi excelente productora me ha preparado un par de ejes adicionales que me parecían muy atinados, que están por el lado del palo del interrogatorio Proust, ¿viste? El pimponeo ese. Pero son de preguntas que particularmente para mí me parecen valiosas escucharte. ¿Qué libro, película u obra te marcó para siempre, si es que hay? Unos cuantos. Un libro, Bestiario de Cortázar. Mira, Cortázar, esos cuentos de Cortázar, a mí me enseñaron cuando tenía 16 años, que es una edad espectacular para que un libro te marque, porque sos suficientemente flexible como para que te penetre muy hondo, pero ya tenés herramientas de persona adulta, como para potenciar eso. Me enseñó que se puede hacer literatura, el ejercicio de la literatura se puede hacer sobre cualquier cosa. Mi lector infantil imaginaba que uno hacía literatura sobre lo excepcional, sobre piratas, sobre soldados, sobre catástrofes, y no. Y Cortázar me demostró que, aún con elementos fantásticos, en muchos de los cuentos de Bestiario, pero no en todos, se puede retratar una familia de clase media de Palermo de los años 50 de manera exquisita y absolutamente literaria. Yo ahí lo aprendí como lector. Mi ejercicio de la literatura intenta eso. No lo logra, pero lo intenta. es ese recorrido. Y el otro eje es, ¿con quién te gustaría tener una última charla? Tómate tu tiempo. ¿Y por qué? Mirá,
sin duda con mi papá, porque murió cuando yo tenía 10 y me quedaron tantas etapas de la vida sin conversar que sí o sí necesitaría. Mira, en el fondo, estas búsquedas de sentido que te digo, siempre también son como estas conversaciones imposibles. Está perfecto. Cerramos acá. Que tengan ustedes una buena tarde y espero que hayan disfrutado tanto como yo esta charla con Eduardo. Chau, hasta la próxima.